Bienvenidos a El Laboratorio del Vago Intelectual, donde exploramos la ciencia del cuerpo y la mente de una forma diferente. Hoy, la historia es personal. Es mi historia. Un viaje que comenzó con un agotamiento que no podía explicar, una confusión tremenda y al final, un descubrimiento que lo cambió absolutamente todo. Y todo comienza con este número 6.400. Un simple valor en un análisis de sangre. Era mi nivel de TSH. Para que se den una idea, la TSH es como la hormona que le grita a la tiroides que se ponga a trabajar. Un número así de alto significaba que mi cuerpo estaba gritando a todo pulmón y mi tiroides simplemente no estaba escuchando. En ese momento, para mí, era solo un número en una hoja de papel. No tenía ni la menor idea de que estaba a punto de cambiar el rumbo de mi vida. Es increíble, ¿no?, cómo un simple dato puede ser el inicio de un viaje que nunca pediste, pero que, como iba a descubrir, necesitabas con urgencia. El diagnóstico inicial sonaba sencillo, casi como un trámite. Un número alto, una condición común, una solución simple en una pastilla. O bueno, eso fue lo que me hicieron creer. Y al principio todo se movió muy rápido. 19 de julio de 2022, hipotiroidismo. Unas semanas después, la visita al especialista y el inicio del tratamiento. La verdad sentí un alivio momentáneo, esta sensación de que, ya estaba en camino a la solución. Pero pasaron los meses y la realidad fue muy distinta. Los síntomas no solo siguieron ahí, empeoraron. Recuerdo la escena perfectamente. El endocrinólogo apenas me miró, me dio una receta y soltó las palabras que me retumbarían en la cabeza por meses. Tómate esta pastilla de por vida y vas a llevar una vida normal. Salí de esa consulta creyendo que ya tenía la solución en la mano. Qué equivocado estaba. Porque nada, absolutamente nada de lo que sentía se acercaba a normal. La promesa de esa pastilla se sentía vacía. Mi cuerpo y mi mente me estaban diciendo otra cosa muy diferente. Y así fue como entré en un laberinto. Un laberinto de síntomas que nadie veía, de frustración y de una sensación de soledad profunda porque la medicina convencional parecía no tener respuestas para mí. Es que no era solo cansancio, ¿saben? Era una fatiga que me aplastaba, como si caminara bajo el agua. Un zumbido constante en los oídos, ansiedad que aparecía de la nada y me dejaba helado, dolor en las articulaciones, una niebla mental que hacía casi imposible concentrarme, y una depresión que me robaba las ganas de todo. Y la respuesta de los médicos siempre era la misma: es estrés, estás haciendo demasiado ejercicio. Pero yo sabía, en el fondo, que había algo más. Fui con más médicos, me hice más estudios, y la respuesta era un eco constante, una y otra vez. Tus niveles están bien, todo está bien. Y esa era la pregunta que me atormentaba día y noche. A ver, si los números en el papel decían una cosa, ¿por qué mi realidad era completamente otra? ¿Por qué sentía que mi cuerpo me estaba fallando de una manera tan profunda? Ya desesperado, decidí buscar por mi cuenta. Y fue entonces, en mi punto más bajo, cuando encontré las herramientas que marcarían el verdadero inicio de mi recuperación. Y no estaban en un consultorio, sino en las páginas de unos cuantos libros. Una noche, investigando en Internet, me topé con un término: tiroiditis de Hashimoto. Empecé a leer la lista de síntomas y sentí un escalofrío. Eran mis síntomas, cada uno de ellos. Por primera vez en meses, todo hizo clic. No era estrés, no estaba en mi cabeza, tenía un nombre. El primer hilo del que empecé a jalar fue un audiolibro, Game Changers, de Dave Asprey. Y ahí lo escuché. Él mismo contaba su batalla con Hashimoto y cómo logró ponerlo en remisión. Fue él quien me llevó a la doctora Isabella Wentz y a su protocolo Hashimoto. Y ese libro, junto con Hashimoto Autoinmune del Dr. Rodríguez, dejaron de ser libros. Se convirtieron en mi mapa para salir del laberinto. En esos libros encontré una idea revolucionaria, algo que ningún médico me había dicho. El problema no empezaba en la tiroides. La raíz estaba en el intestino. Mi sistema inmune, por alguna razón, estaba atacando mi propia tiroides. La tiroides era solo el campo de batalla. Y aquí estaba el punto clave. La teoría era que ciertos alimentos, el gluten, los lácteos, la soya, el azúcar y también el estrés crónico, estaban funcionando como detonantes. Estaban, por así decirlo, encendiendo a mi sistema inmune para que atacara mi propio cuerpo. No era que mi cuerpo estuviera roto, sino que estaba reaccionando. Con toda esta nueva información, tomé una decisión. Se acabó. Iba a dejar de ser un paciente pasivo. Iba a tomar el control de la situación. Una frase de Dave Asprey se volvió mi mantra. No hay nada más poderoso que convertir tu cuerpo en tu propio laboratorio.
Si la medicina no tenía las respuestas, yo mismo las iba a encontrar. Mi cuerpo iba a ser mi laboratorio, y yo, el científico. Así que el plan era muy claro. Empecé con la fase 1 del protocolo, no de golpe, sino paso a paso. Primero, eliminé por completo el gluten, luego los lácteos, después la soya y finalmente el azúcar refinado. No fue nada fácil, pero estaba más decidido que nunca. Y los resultados fueron casi inmediatos. En cuestión de semanas, la inflamación constante que sentía desapareció. La niebla mental que me acompañó por tanto tiempo se disipó. Fue como si una luz se encendiera de nuevo en mi cabeza. La depresión profunda se fue transformando en equilibrio. Sentí que volvía a ser yo. Este viaje me enseñó que la salud es mucho más compleja y al mismo tiempo mucho más simple de lo que nos han hecho creer. La primera gran lección fue esa. Una pastilla puede ser una herramienta, a veces indispensable, pero rara vez es la solución completa. No puede arreglar la causa de raíz del problema. La segunda lección, y quizá la más importante, es aprender a escuchar. Nuestro cuerpo nos manda señales todo el tiempo. El dolor, la fatiga, la inflamación no son fallas del sistema, son mensajes. Y nuestro trabajo es aprender a interpretarlos. Y finalmente, entendí que la verdadera salud reside en la responsabilidad personal, en ser un participante activo en nuestro propio bienestar en lugar de un simple espectador. Así que les dejo con esta pregunta. ¿Y si esas enfermedades y síntomas que tenemos no son una señal de que estamos rotos, sino más bien una invitación a buscar un equilibrio que perdimos? Una llamada a la acción para cambiar cómo comemos, cómo vivimos y cómo nos cuidamos. Si te interesa descubrir cómo transformar tu salud desde la raíz, suscríbete al Laboratorio del Vago Intelectual. Aquí, cada historia es un experimento.